Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. El domingo pasado intentamos humildemente abordar el tema de la Trinidad. La gente sigue tropezando con esta doctrina. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son meras imágenes terrenales de una realidad celestial infinitamente mayor, de una realidad mucho más profunda que nunca vamos a entender hasta que estemos en la gloria. Por eso querer decir que la Trinidad es como el agua, sólido, líquido y gaseoso es muy burdo, o que es como un huevo, la cáscara, la clara y la yema. Esa es la Trinidad. Eso es absurdo. Son un esfuerzo humano para tratar de dar a entender la relación que hay entre tres personas y un solo Dios, la Trinidad. Confesión de Fe de Londres de 1689. Esta confesión de fe, en su artículo 2, inciso 3, dice: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Nadie engenera al Padre. El Padre no procede de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado, no creado. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre, en ese presente eterno por el Padre, pero no ha sido creado en un momento de la historia. Y el Espíritu Santo, la tercera persona, procede del Padre y procede del Hijo. Los tres son infinitos y sin principio, y por tanto un solo Dios. No pueden ser divididos, pero sí distinguidos por propiedades peculiares que cada uno tiene y relaciones personales entre ellos. Es hasta donde los concilios y la reunión de gente movida por el Espíritu Santo puede llegar, más no se puede. Ahí es donde el testigo de Jehová choca con la roca, que es Cristo, y dice que Cristo fue creado. La primer cosa que Jehová crea es Cristo. Y el Espíritu Santo es una emanación, una energía de ambos. Fuerza activa, le dice. Cosas muy importantes del capítulo anterior. 1:15. Él, Cristo, es el eikon, la imagen del Dios invisible, el primogénito. Y aclaramos que la palabra primogénito no es que fue creado en el tiempo, en un cronos, sino que primogénito es un título de prioridad, de dignidad, de altura, de sobre todo. Eso es primogénito en griego. No era el primer hijo, era el que tenía la autoridad. Colosenses capítulo 2. Este capítulo va a tratar una doctrina que siempre ha sido atacada. La doctrina de la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente. Si tienes a Cristo en ti, tienes todo. No te falta absolutamente nada si tienes a Cristo. ¿Cómo llego a Cristo? No puedes. Él llega a ti. Él te escoge. Él te amó con amor eterno. ¿Cómo puedo estar en Cristo? No puedes. Él te pone en Cristo. Hay una fórmula que escuché apenas que dice: Cristo más nada. Si tienes a Cristo y no tienes nada, tienes todo. Cristo es suficiente. Todo menos Cristo igual a nada. Seas legalista, seas cumplidor, seas místico, seas asceta, seas religioso, y si no tienes a Cristo no tienes nada. Tienes buenas obras, has regalado tu dinero, has dado tu cuerpo para ser quemado, has dado todo a los pobres, y no tienes a Cristo, no tienes nada. Todo menos Cristo, nada. Nada más Cristo, tienes todo. La suficiencia de Cristo en las Escrituras ha sido, es y será atacada hasta el último día de este mundo. Porque eso es lo que enseña la Escritura, la suficiencia de Cristo en el capítulo 2 de Colosenses. Vayamos al texto. Esta carta, recuerden que fue escrita en el año 60-62 en la cárcel de Roma, el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Cuando vean ustedes por qué o por tanto, es conocer el contexto en que está escrito esto. Porque si usted llega a una plática a la mitad y no sabe de qué han hablado,
le tienen que explicar por qué. Acabamos de decir esto. ¿Por qué? Por lo anteriormente dicho, porque quiero que sepáis cuán gran agonía sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, que estaba muy cerquita de Colosas, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo no los conocía. ¿Quién fue el pastor de los Colosas? Epafras, para que sean consolados, paracletos, el consolador, el Espíritu Santo, para que sean paracletos en sus corazones, acompañados por el Espíritu, consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. El que conoce a Cristo lo conoce todo. El que no conoce a Cristo, aunque sea un científico, un filósofo, sociólogo, erudito, no conoce nada. Pero hay gente que cree que conoce a Cristo y no lo conoce. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es este misterio que no estaba revelado y que Pablo revela? Que Cristo va a habitar en los creyentes. Eso es algo inaudito para un judío. Que Cristo viva en seres humanos, que actualmente no cae juicio a la tierra porque el Espíritu Santo está en la tierra. ¿Y dónde está? En los creyentes verdaderos. Por eso no hay juicio total sobre la tierra. Ese era un misterio. Ahora ya ha sido revelado. Colosenses 2:3. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El que conoce de verdad a Cristo a través de la Escritura, no nada más por lo que dice que oye o experimenta. Hebreos 1:1 dice que Dios habla a través de su Hijo y el Hijo habla a través de la Escritura. Si usted dice que conoce a Cristo y no agarra su Biblia en toda una semana, tal vez no lo conoce ni va a llegar al poder y al conocimiento, donde están todas las riquezas y los tesoros escondidos. La iglesia de Colosas, en forma general, era una buena iglesia. Se amaban, se querían, tenían orden, y Pablo estaba contento. El estándar de la iglesia era bueno, pero había herejías que se estaban infiltrando. Sincretismo, la mezcla de todo. Había judaísmo, había legalismo, había ascetismo y cristianismo. Pablo no ataca directamente y no le pone nombre a estas herejías, pero uno leyendo la carta se da cuenta por dónde va la cosa. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Las palabras persuasivas no son aquellas palabras toscas, burdas, en la cual alguien te engaña. No, las palabras persuasivas son palabras de astucia. Así se traduce, palabras astutas. Suena lógico, pero Dios va más allá de la lógica humana. Tiene que coincidir con la Escritura, no con la lógica humana. Pablo hubiera querido corriendo irse a Colosas, pero estaba encarcelado. Pero Epafras le contó con detalle todo. Y Pablo parecía que los estaba viendo y se gozaba porque el amor de Cristo estaba en ellos. Pero había problemas de doctrina. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, estaba encarcelado. No obstante, en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden, taxis. Palabras militares, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él es vivir diario. Nuestra fe debe estar congruente a nuestro vivir diario, a nuestro caminar, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones personales. Nuestra fe, andar diario en Cristo, debe ser congruente al Señor Jesucristo. Es difícil si no estás pegado a la Escritura y a la oración. Así que no te sorprende si al final del día concluyes que fuiste derrotado. Si no leíste la Biblia y no oraste, no estás pegado a Cristo. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cuánto tiempo leíste tu Escritura y oraste? Yo te puedo decir si estás arraigado, enraizado o no. Y voy a ver si al final de tu día tuviste una derrota o una victoria en Cristo. Me la pasé haciendo obras buenas. Todo. Sin Cristo igual a nada.
hice obras buenas porque estuve arraigado con Cristo. Qué bueno, tienes todo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe en Cristo, así como habéis sido enseñados por Epáfras, el pastor de Colosas, abundando en acciones de gracias. El que está arraigado en Cristo termina dando acciones de gracias en su día. Hay tiempos en que usted dice, necesito leer la Biblia, no para quedar bien con Dios, sino porque lo necesito. Cuando sucede que usted no tiene necesidad de leer la Biblia en toda una semana, y mucho menos de presentarse en un culto donde Dios promete estar de manera particular, donde 2 o más estén reunidos en su nombre, o no pregunte por su derrota. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, sofía, sabiduría, y huecas sutilezas. Blefo, mirar. Engañe. Esta palabra engañe es sulagogeo. Son 2 palabras. Sulagogeo. Sula es presa, gogeo llevar. ¿Han visto esas imágenes donde está un conejito? Ve el zorro que viene a un lado y de repente ¡pum! Sulagogeo y se lo lleva. Tomó a la presa, la mordió y se la arrastró. Eso quiere decir esta palabra, engañe, que alguien toma de presa y se la lleva, sulagogeo. Mirad que nadie os engañe. Iban bien, los agarró el lobo, los mordió y se lo llevó, sulagogeo. Filosofías, pregunta existencial, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La filosofía humana ha tratado de dar respuesta y no ha podido. La respuesta de la pregunta existencial, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago aquí y a dónde voy? Solo Dios la tiene. Por eso el hombre se desespera con las filosofías, que es un intento de la sabiduría humana de dar respuesta al problema existencial. Acuérdense que estamos en Colosas, influencia griega. El perro, el gato duermen bien sabroso en su sillón porque no les preocupa de dónde vienen, qué hacen aquí y a dónde van, porque no tienen imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre tiene que resolver su problema existencial, pero no con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, huecas palabras, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo cita 2 fuentes de donde nacen las huecas y astutas palabras para desviar una iglesia. La primera, tradición de hombres, paradosis, tradición de hombres, aquello que se transmite de persona a persona. ¿Lo dice la Biblia? No, pero no importa. Así lo hemos hecho siempre. Así lo marca la tradición. Y la tradición es más importante que la Biblia. Huecas, sutilezas. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, solo y de gloria. Si no lo dice este libro, no. Porque no son las tradiciones de hombre las que nos rigen, sino la palabra de Cristo. 2 fuentes de donde nacen las huecas sutilezas, tradiciones de hombres y rudimentos. La palabra es estoicha, algo demasiado elemental y rústico, algo demasiado primitivo. Es cuando alguien termina la carrera de medicina, es graduado en una especialidad y de repente comienza en el kinder otra vez. Volvió a los rudimentos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué están regresando las tradiciones? Si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, el pleroma de Dios. Aunque Pablo no dice cuáles eran las herejías, ya me di cuenta que aquí está metido el dualismo filosófico, el platonismo. El cuerpo es malo, el cuerpo es la cárcel que tiene al espíritu, que es bueno, encarcelado. Por lo tanto, ¿cómo ustedes van a creer que Dios, siendo tan grande y tan bueno, puede habitar en una cárcel que es el cuerpo? Y ustedes decir que Dios vino en cuerpo hace unos años y que fue crucificado, eso es una tontera. No tiene lógica. ¿Se dan cuenta el engaño? Dualismo filosófico. Dios no puede habitar en un cuerpo que es corrupto.
Y Juan dice, nosotros vimos su gloria, como gloria de unigénito, lo tocamos. Juan dice, yo me recosté en la cena del Señor y escuché su corazón de carne. Corporalmente vino, corporalmente toda la pleroma era el poder de Dios. Pablo dice, la pleroma, la plenitud, habitó corporalmente en él, en Cristo. Y aquí la doctrina más atacada del cristianismo, la suficiencia de Cristo, sin obras, sin nada, porque no tenemos nada que ofrecer. Cristo es todo. Y vosotros estáis plenos. No necesitan más de Cristo. Pero es que debes hacer buenas obras, sí. Y las hago porque ya fui amado, ya fui salvado, ya fui aceptado, fui redimido y seré glorificado. Por eso hago buenas obras, no para salvarme, sino porque Cristo ya me salvó. Porque Él es la plenitud, es el pleroma. Y de su plenitud tomamos cada uno de nosotros. Y estamos plenos. No necesitamos absolutamente nada más que Cristo. Y el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza es la que nutre todo. Usted le quitan 2 brazos, 2 piernas y sigue usted pensando, ¿no? Pero si le quitan la cabeza, de donde se nutre intelectualmente todo, no es nada. La plenitud de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Estamos llenos de su pleroma, de su plenitud. Juan 1:16 dijo, porque en su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Créalo, usted está completo, pleno, lleno en Cristo. Pero nos venden huecas sutilezas a través de nuestros ojos, de todo lo que vemos en las redes, televisión. Nos crea necesidades que no son genuinas. Ayer yo vi una señora que compró un pan, un aguacate, con 20 pesos comió. Y nosotros nos estamos angustiando por cosas que no tenemos y que no son necesarias. Huecas sutilezas. Verso 11. La circuncisión física era una identificación, un estigma del pueblo judío. Era separar la piel del genital masculino, pero esto tiene una metáfora, tiene un símbolo. La piel es la carne y está separando la carne del cuerpo, el pecado. Nosotros necesitamos ser circuncidados en el corazón, separar la carne que tenía control y dominio sobre nosotros, ahora no tiene control y dominio sobre nosotros. Podemos tener éxito y triunfo sobre la carne, porque ya fuimos circuncidados espiritualmente. Quitar el pecado, ser limpio, pero no circuncisión de la carne como en Israel, sino la circuncisión del corazón, para que la carne no tenga el poder y el control que antes tenía cuando éramos incircuncisos en la carne. Cristo circuncidó nuestro corazón y ahora podemos, como en Romanos 7, luchar contra la carne y no solo eso, vencerla. Antes no, porque éramos incircuncisos. Por eso, cuando se habla de circuncisión en la iglesia, no se está hablando de una circuncisión física. Cuando se está hablando de bautismo en la iglesia, no se está hablando de un bautismo en agua, sino en sangre, muertos, sepultados y resucitados con Cristo. En Él, en Cristo, también fuiste circuncidados. La pregunta a los varones, ¿aquí están circuncidados? La mayoría no, porque está hablando de una circuncisión espiritual. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esta palabra es manufactura. Para nuestra circuncisión, que no es física, no se intervino mano, sino espiritual, y se circuncidó el corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, a alguien que se le circuncida, esa piel, esa carne sobresaliente, se tira, se echa afuera. Igual nosotros, espiritualmente, al ser circuncidados, echó de vosotros nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Pecamos, sí, vivimos en la carne. No militamos en la carne, pero tenemos carne. Pero ya podemos luchar como no podíamos luchar antes de conocer a Cristo, cuando éramos incircuncisos. Si usted se toma del Señor la escritura, oración, sí puede luchar y vencer el pecado, sí puede.
porque no es con su fuerza, es con la de Cristo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, que es espiritual. Hay unos versículos que usted debe conocer de cajón en el tema de la circuncisión. Gálatas 2:20, Romanos 6:6. Esos son de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz, usted estaba ahí. Y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí. Porque yo ya fui muerto con Cristo en la fe, pero resucité con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo. Quiere decir que usted ya está muerto, pero vivo en Cristo. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya se murió. Si usted es creyente en Cristo, créalo. Usted ya se murió y algo pasó en su cerebro, metanoia, nacer de nuevo, y ese viejo hombre ya se murió. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en la cruz, para que el cuerpo del pecado ya se destruyó, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ya eres nuevo hombre, fuiste circuncidado en el corazón, ya naciste y resucitaste con Cristo. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no es en agua, es en sangre, es en muerte, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuándo fuiste bautizado en Cristo? Cuando Cristo muere y tú mueres en la cruz. Es un hecho que ya se dio si eres creyente. Ahora viene el proceso de santificación. Volvamos a Colosenses. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuándo se murieron? Cuando creyeron en Cristo de verdad. Fueron bautizados, fueron circuncidados, fueron sepultados y resucitados. Porque es algo que usted no hizo, lo hizo Dios. Sepultados con Él en el bautismo, no de agua, de sangre, en el cual fuisteis también nuevas criaturas que peleamos ahora sí con la carne, en la forma que no podíamos pelear antes cuando éramos incircuncisos. Y vea cómo Pablo pelea en Romanos 7 contra el pecado. El bien que quiero hacer, ese no hago. El mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? También resucitados con Él mediante la fe en Cristo, en el poder de Dios el Padre, que le levantó de los muertos. 2:13. Y a vosotros, cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Teníamos pegado el pecado y no podíamos luchar con él. Dios nos circuncida, nos da un nuevo corazón y ahora sí, circuncidados, podemos luchar contra el pecado y vencerlo. El problema no son los pecados, el problema es el pecado que habita en el hombre desde su caída. Ese es el problema. Y ese problema lo resolvió Cristo en la cruz. El problema del pecado, no de los pecados. Esto le dice a usted que como ya Cristo venció el problema del pecado, ¿usted puede pecar a gusto? Porque si le dice eso, entonces no ha entendido. Ahora que Él ya venció el pecado, usted luche contra los pecados. Os dio vida juntamente con Él, charizomai, indultando, perdonando todos los pecados. Hay como 5 palabras para decir pecado en griego. Paraptoma es cuando alguien se resbala. Amartos, cuando alguien deliberadamente peca. Anomia, sin ley. Aquí es paraptoma, que es cuando alguien accidentalmente peca. 2:14. Anulando el acta de los decretos. Esta palabra anulando es exalelfo, frotar, raspar. Permítame cortar una hoja. Pongamos que esta hoja, pongamos que es un papiro, tiene aquí todos sus pecados de usted que cometió, comete y cometerá. Usted va a pecar hasta el último día de su vida. Y si usted dice que no va a pecar hasta el último día de su vida, dice que Dios es mentiroso. ¿Vamos a luchar contra el pecado? Claro. Pero aquí en esta acta o papiro, que así se traduce, están todos sus pecados anotados. Estos papiros antiguos, cuando usted pagaba su deuda, este era como un pagaré. Pero como eran caros los papiros, no se tiraban como las hojas de hoy. Entonces lo que hacíamos era anular, que es frotar, raspar, borrar la tinta, lavar, y ya queda en blanco su deuda. Lavando, raspando, anulando
el papiro, el acta de los decretos que había contra nosotros. Ya sus pecados están pagados. Cristo lavó ese papiro, raspó, anuló el acta. El decreto limpio de usted lo pegó en la cruz, diciendo, ya está pagado. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre bendita en la cruz. Este hombre está limpio. Tiene su papiro en blanco. En la antigüedad, cuando a alguien crucificaban, pegaban los delitos por el cual lo estaban crucificando. El acta contraria que había en este hombre por el cual estaba siendo crucificado. Por eso la última de las 7 palabras, Jesús grita tetelestai, que una de sus aplicaciones es pagado. Está en blanco. ¿Quién le va a cobrar si yo pagué en la cruz? Tetelestai, consumado es, o está limpio, está lavado su papiro. A este no le hagas nada porque no tiene pecado. Y así va a ser presentado a mi Padre. Porque yo, tetelestai, anulé el acta. Ahora luche contra el pecado. Anulando el acta que los decretos que había contra nosotros de cada uno, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ya limpia. Pagado está. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica, ¿quién nos podrá acusar? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Angustia, tribulación, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Mateo 27:37. Su acta, a él sí le pusieron ahí porque lo estaban crucificando. Y pusieron sobre su cabeza su causa por la cual lo estaban crucificando. Porque él dijo, este es Jesús, en plan de burla, el rey de los judíos. Está siendo crucificado porque él dijo ser rey de los judíos. Cuando un pintor terminaba su obra pictórica decía tetelestai. Cuando un sacerdote terminaba de revisar un cordero y estaba limpio decía sello, tetelestai, limpio. Tetelestai, pagado. 2:15. Desarmó el mundo de las tinieblas. Huestes, ejércitos, potestades de maldad en las regiones celestes fueron desarmadas, no destruidas, desarmadas y condenadas al abismo. Ganó nuestro Señor. El Señor va a regresar en caballo blanco y van a ver qué victorioso es. La cruz desarmó a Satanás y lo derrotó definitivamente, junto con sus huestes de maldad, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto es, por el contexto que venimos platicando, por tanto, nadie, ¿quién es ese nadie? Hay algunos ahí que querían hacer esto. La segunda herejía, legalismo, de los peores cánceres en las iglesias cristianas, el legalismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Judaísmo, estaba metido legalismo, judío. No toques, no manejes, no muevas. Por tanto, nadie os juzgue. La palabra juzgar es crino, con K, de donde viene la palabra crítica. Por tanto, nadie os critique en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta o luna nueva, inicio del mes, o días de reposo, seguimos. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. No toques, guarda tal día, guarda el sábado, no comas estos alimentos, están prohibidos en la Biblia. El legalismo es intentar prohibir y poner reglas, dogmas de lo que no está claro en la Biblia. De lo que en la Biblia no es enfática y clara, el legalista se toma y empieza a poner normas y reglas. Y es lo que había entrado en Colosas. Legalistas de tipo judaizante. Pablo dice esto es esquía, S-K-I-A, esquía, sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es Cristo. Aquí la palabra es soma, cuerpo. Aparte sarx, carne. Esquía, sombra, son los rudimentos del judaísmo. Y esa gente quería otra vez que usted adorara la sombra, cuando el soma acababa de venir, el cuerpo. Cristo vino y lo desechan, pero aman lo que proyectaba su sombra, que es lo que anunciaba que Él iba a venir. Llega el Cristo y a un lado, sigamos adorando la sombra. Seguimos. Nadie os prive de vuestro premio.
una vida plena en Cristo. Nadie os prive de esa plenitud. Nadie os prive de vuestro premio. Con falsa humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Angelología. Otra herejía metida en Colosas, la angelología. La incrustaron muy astutamente, dijeron: yo soy tan poca cosa, soy la carne que dice Platón, la cárcel del espíritu. Soy tan poca cosa y tan humilde que no puedo accesar al Padre que es santo. Entonces lo hago a través de ángeles. Y esto convenció a muchos. Cuánta humildad de estos hombres. Se sienten tan indignos de llegar al Padre a través del Hijo que usan ángeles. El diablo metido en Colosas, hinchados por su propia mente carnal, inflados de orgullo, en una falsa humildad, entrometiéndose en lo que no saben, porque no conocen esas potestades. Angelología. Otra herejía en Colosas 2:19. Y no haciéndose de la cabeza. Cuando alguien se toma y se agarra de la cabeza que es Cristo, va a crecer. El legalista nunca crece, le voy a decir por qué. Porque no está asido de Cristo. Está asido en su propia justificación, en su propia bondad, que aunque no lo dice, lo cree. Y eso es muy engañoso. A los pies de un legalista jamás va a crecer. Hay iglesias con un perfil legalista y nunca crecen. No hablo de números, estoy hablando de crecer espiritualmente, los pocos o los muchos que haya. No haciéndose de la cabeza, en virtud, Cristo, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. Pero aquí apareció, ya les dije, otro tema: el legalismo, angelología y dualismo platónico. Seguimos. Pues si habéis muerto con Cristo, otra vez Gálatas y Romanos, es que esos dos versículos se repiten en todas las cartas paulinas, menos en Filemón. Ya están muertos, ya fueron bautizados, ya están circuncidados. Romanos 6:6, Gálatas 2:20, se repite y se repite en todas las cartas. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, lo primitivo, la sombra. Todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y llegó el soma, el cuerpo de Cristo, 100% hombre, 100% Dios, y lo desecharon. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a reglas. Si Cristo en la cruz te hizo libre, pleno, pleroma, la plenitud de Cristo habita en nosotros, ¿cómo no vas a vivir en libertad en Cristo? Si Cristo logró eso en la cruz, Pablo dice: ¿por qué quieren regresar a los rudimentos del legalismo, ascetismo? La respuesta es sencilla. Ahora, en nuestra época, porque no leen la Escritura. Porque si como vivieses en el mundo os sometéis, pues está bien los que no conocen a Cristo que se sometan a esas reglas. Pero uno en su plenitud, esas reglas que son rudimentos, no toques, no manejes, de manipular con los dedos, ni siquiera roces. Cuidado con dar más pasos de los que están prohibidos en Sabbat. Si ya Cristo se hizo pleno, ¿por qué quieren los rudimentos? Las sombras. Son 3 términos que hablan de tocar con los dedos. Cuidado, te le acercas a un muerto, Y si pasa cerca de un muerto, hay que bañarse. Y eso eran mandamientos de hombres. Ni gustes los alimentos, hay que seleccionar, Ni toques, no roces. En conformidad y mandamientos, reglas, doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el tiempo. No sirven para luchar contra tu carne. No sirven para luchar contra la bestia que todavía vive en ti. La única manera de luchar contra la bestia que vive en ti es la oración, la lectura bíblica, la comunión con Dios. Estas cosas se destruyen. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Otra herejía: ascetismo. Ascetismo son intentos de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso de uno mismo, negación de todo tipo de placer. Los grandes ascetas: 1, Simeón el estilita, no estilista, estilita, vivió 20 y tantos años en una columna de 17 metros de alto. La gente subía y le daba un pan, un mendrugo. Los grandes ascetas, los monjes, las vidas de monasterio, dedicadas a la oración, a la meditación, a la lectura y guardados en una celda.
ermitaños que viven solos en oración, sufriendo deliberadamente, comiendo raíces para que ni siquiera el placer de comer lo tengan. Duro trabajo al cuerpo. Fíjese que la Z es orgulloso. Abajo de esa situación de entregarse a otros, de vivir una vida monacata, aislada, entregada a la oración, están hinchados, dice Pablo, de orgullo. Y llegó a haber un momento en la época medieval que había concursos de ascetismo. A ver quién monje era el más humilde, a ver quién era el que aguantaba más dolor. Hinchados en su vanidad. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Hay que admitir algo. El mundo admira a los ascetas, pero por debajo de esa reputación espiritual se esconde el orgullo. ¿Cuál es el ascetismo que se puede infiltrar en nuestra época? Gente que dice que ha ayunado 40 días. Hermano, 40 días en ayuno. Dice que este hombre cuando ayunó, Dios le habló de una manera de cuates. Y muchos seguidores de estos ídolos actuales que no leen la Biblia, solamente dependen de las revelaciones de su ungido. Lleva usted 3 días ayunando. Qué pálida se ve. Para la gloria de Dios, hermano. Ya hinchándose, ¿no? En su propia vanidad. Silencio, si estás ayunando, que tú lo sepas y Dios nada más, ¿no? No lo publiques. Hinchados en su propia mente carnal. Misticismo. ¿Qué es el misticismo? Porque también esto se metió en Colosas. Es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda que lo que la Escritura puede dar, a través de una comunicación más directa e inmediata con Dios, dejando a un lado el intelecto. Hermano, cierre sus ojos, ponga su mente en blanco, reciba, y empieza a repetir. Y eso se mete al cristianismo, camuflajeado, dejando a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y en la iluminación interna. La verdad está dentro de ti, no la busques fuera. Dentro de ti solo hay muerte, pecado, maldad. Tiene que ser afuera, Cristo y su cruz. Ahí está la verdad. Misticismo, una experiencia superior que yo tengo que ustedes no tienen. De ahí nace la doctrina de los ungidos. Yo hablo con Dios diario. Cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Cuando luches contra la carne, solo vas a necesitar palabra de Dios y oración. Nada de esto te perfecciona, ni porque te pegues en las espaldas, ni porque camines de rodillas, ni porque ayunes muchos días. Si no tienes abundancia de palabra y oración, no vas a poder pelear contra el monstruo que aún vive en ti. Puestos los ojos en Dios, autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que nos ayuda, nos anima, nos exhorta, edifica. Bendita es tu palabra, Señor. Hoy a Dios le plació hablar a través de su Hijo, a través de la Escritura. Antes lo hizo en otra forma, a través de los profetas. Pero, Señor, queremos seguir enseñando tu palabra, porque sabemos que el precio incalculable de la vida eterna, el haber lavado nuestra acta, todos nuestros pecados, y haberlos clavado en la cruz limpio, justificado, y haber derrotado a Satanás, esa es la plenitud, el pleroma de Dios Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra.
Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.